Comenzamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Están todos en silencio? ¿No? Bien. De algún modo lo que vamos a ver hoy lo adelantamos el viernes pasado, pero hoy lo formalizamos. Tenemos el PowerPoint y también vamos a adelantar el texto que viene, que es el del mito a la razón. Ya mismo les doy el capítulo. Ese libro. Así ya tenemos el... ¿Cómo se llama? El libro ya lo conocen, creo que lo bajamos entero. Pero lo que vamos a leer es el capítulo 7, que se llama Del mito a la razón. Una vez que terminamos ese capítulo, vamos a hacer un recorrido por el texto de Giorgio Colli, que se llama El nacimiento de la filosofía, y después hacemos el primer trabajo práctico. El paso siguiente ya es ingresar en lo que llamaríamos el pensamiento, y eso lo vamos a hacer de la mano de... Tenemos dos textos sobre los presocráticos, uno que lo escribí yo y otro que es de Werner Jäger. Bueno, pero hoy lo que tenemos es, como dijimos el otro día, eslabón, ¿no? Digamos como que de un modo impensado o no debidamente reflexionado, se estableció una continuidad casi necesaria entre la celebración dionisíaca y la aparición de esta idea de un alma inmortal. Pasando por esa zona intermedia, borrosa, ambigua, que es el orfismo. Para Dodds no es suficiente, o no era suficiente, la explicación de ese camino, no era tan expedito, no era tan claro. Y habría que agregar, para hacer más verosímil ese tránsito de las celebraciones dionisíacas a la institucionalización de la creencia en un alma inmortal, voy a apagar la estufa, y de la transmigración de las almas, había que agregar la participación en ese fenómeno, del cual, como decimos, tenemos muchos testimonios al final, muy pocos o fragmentarios desde el origen, la aparición en el mundo griego de estos individuos inestables psíquicamente y que han recibido una vocación religiosa como raza, de modo así un excesivo racional, los califica Dodds. Bien, el resultado de todo esto es, o conduce a explicar un cambio en el talante espiritual de los griegos, ¿no? Porque eso es lo que importa. O sea, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que, por ejemplo, en el mundo griego apareciese como relevante más la pureza que la justicia, como termina diciendo Dodds al final. Pero bueno, esto es todo lo que a modo de introducción. Vamos entonces a ver las filminas o slides o presentaciones. Tengan en cuenta que no voy a hacer un
una suerte de registro completo del texto. Lo que voy a hacer es, o lo que hice ya con el PowerPoint, es tomar los puntos relevantes y nada más, porque como les decía también el viernes pasado, no es de nuestro interés, ni tampoco tenemos la posibilidad o la capacidad de involucrarnos en disputas entre especialistas en el mundo griego. Para nosotros esto nos sirve como un paso más para poder llegar a un piso, digamos, desde el cual podamos pensar cómo surge el pensamiento filosófico. De hecho, la figura del filósofo va a tener va a tener como dos rostros, complementarios muchas veces, excluyentes en el otro. Por una parte es el afán de conocer, y por otro lado, y de algún modo correlativo con eso, es el pensamiento filosófico como una terapéutica, o sea, como una cura del alma humana. O si lo quieren en Sócrates, quien es el que mejor representa esto, Sócrates es una suerte de terapeuta a través de la palabra. Pero bueno, ya llegaré. Bien. Lo primero que hice, aunque no está en relación con el texto, con la secuencia del texto, es definir los términos y agregándole, por supuesto, algunos elementos propios, más propios. Propio de esto no hay nada. Todo esto ha sido heredado y uno lo que puede hacer a lo sumo es juntar, afinar datos que ya ha leído o estudiado de otros, ¿no? Eso es la densa historia de aquellos que se dedicaron a pensar el mundo griego. Es una tarea inacabable. Bueno, empecemos por qué cosa es un chamán. Por otra parte, les digo que chamanes hay en América del Sur, en América del Norte, o sea, no es una cuestión local, es una cultura, o algo inherente a determinadas culturas. Dodds los define como individuos psíquicamente inestables que han recibido una vocación religiosa. Es una definición que no tiene en cuenta la verosimilitud de los relatos, obviamente, y los circunscribe a un fenómeno que puede ser explicado por la ciencia, por la psicología contemporánea al autor. O sea que él no hace ese esfuerzo que quizás sea necesario para comprender muchos fenómenos, que es poner entre paréntesis las convicciones científicas, las creencias, las ideas, y tratar de describir el fenómeno tal como se muestra. Bueno, aquí directamente lo que dice Dodds acerca de los chamanes, que son gente un poco loca, y por otra parte que han tenido una educación religiosa como una forma de orientar esa locura hacia algo extraño, mágico o fantástico, ¿no? Por otra parte, un chamán en las comunidades donde cumple una función es un personaje que cumple, perdón, con la doble tarea de curador y mago. O sea, lo que define un chamán es eso. Tiene esas dos funciones. Que Dodds los incorpore a la historia del alma en Grecia tiene antecedentes en casi todos los helenistas que han indagado en tal historia. Vieron que en un momento dice que el que llama la atención sobre eso es Rode. La aparición en el mundo griego de determinados personajes que dicen tener una capacidad rara, mágica, de estar en dos lugares a la vez, o hacer que el alma viaje, todo ese tipo de cuestiones, no viene, no viene del, ¿cómo decir? No viene de, en línea directa de las celebraciones dionisíacas. Bien, chamanes y puritanismo, ese es el otro término que debiéramos aclarar. En el contexto de este capítulo, refiere a una concepción que primero afirma la neta separación entre el cuerpo y el alma y acentúa tal distinción con que la convicción puritana experimenta un odio al cuerpo, y que se expresa en la frase platónica: el cuerpo es la cárcel del alma. Eso es lo que quiere decir puritanismo. Luego cuando se habla una mentalidad puritana, refiriéndose a ciertas costumbres de
inglesas de la segunda mitad del siglo XIX, o los puritanos en América del Norte, esta gente que ve el cuerpo como un enemigo al que hay que vencer, ¿no? Y lo que va a mostrar Dodds, y lo que vamos a ver ahora, es cómo esa concepción acerca de la psique, o sea, lo que los griegos llaman alma, y van a ver que no se dice de una sola manera, ha tenido una serie de cambios en el tiempo, hasta que se configura de una manera unívoca. Pero en el tiempo, psique quiso decir muchas cosas, ¿no? La inclusión de este capítulo en nuestro programa, o sea, estamos hablando de nosotros, de estudio está fundada en que nuestro autor establece para nosotros una continuidad, un puente entre la celebración dionisíaca y las formas ciertamente institucionalizadas de comunidades que trabajan sobre sí mismos con un fin salvífico. Se las llama, por esa razón, sectas soteriológicas. Soter en griego significa salvación, algo hemos hablado. O sea, cuando hablo de esto de trabajo sobre sí mismo, tomo esa expresión de Michel Foucault, que descubre que en la antigüedad, y por lo menos hasta el cristianismo, hay una zona de indagación que nadie había visto, que es aquellos que, además de, digamos, el ser humano, además de fabricar cosas, además de pensar cosas, también trabaja con el pensamiento sobre sí. Y ahí aparece toda una serie de escuelas de personas que con la convicción de que uno mismo puede ser una materia maleable, elaboran una serie de estrategias para transformarse a sí mismo. O sea, de eso tenemos hoy una expresión, digamos, vulgar, que es la autoayuda. La autoayuda tiene, digamos, tanto tiempo como por lo menos los griegos, ¿no? O sea, ellos son los primeros que utilizan la razón con una convicción determinada, y es que determinadas operaciones que hacemos sobre nosotros mismos pueden llevarnos a un mayor grado de plenitud, a una vida más alta, podemos decir. Por ejemplo, hablando de prácticas, los estoicos romanos, después hablar del estoicismo, tiene tres grandes periodos, el último es el estoicismo romano, toman, Séneca en particular, una práctica que es el examen de conciencia, ¿no? Bien, el examen de conciencia es de origen pitagórico. Es una, dentro de las disciplinas de la comunidad pitagórica, que la comparamos nosotros como instituciones monásticas, donde la gente se recluye, ¿no? Y se dedica a una serie de trabajos sobre sí mismos. Bueno, ahí figura el examen de conciencia, que después es retomado incluso por el cristianismo. El cristianismo es una práctica habitual en los devotos católicos, por lo menos, este ejercicio digamos, de reflexión sobre uno mismo, que es el examen de conciencia. Bueno, esto lo digo porque, sí, Lo que, lo que en la actualidad se utiliza como término esotérico, ¿tiene algo que ver con esto o no? no. No, en todo caso, esoterismo podés encontrar en aquellos que de alguna manera adscriben a esta creencia de que hay espíritus o de que hay un cierto poder. A eso llamamos esotérico, ¿no? Esotérico quiere decir lo que tiene que ver con lo que está dentro de uno, ¿no? O sea, pero no, en este caso no. No, el esoterismo son aquellas personas que dicen tener ciertas capacidades de adivinación, o que pueden, por ejemplo, a través de las manos, de la forma de las manos, o del, no sé, de determinadas actitudes, descifrar algo que va a ocurrir, ¿no? O aquellos que Por piensan ejemplo, de poderes angélicos, ¿sí? O no angélicos. Bueno, pero no tiene nada que ver esto que estamos estudiando con eso. Y tampoco tiene que ver con lo que estaba hablando del trabajo sobre sí mismo. El trabajo sobre sí mismo es una cosa muy concreta, es muy común hoy.
pero está de algún modo vulgarizado por lo que se llama autoayuda, ¿no? Está vulgarizado porque la autoayuda no tiene en cuenta una concepción filosófica, sino que está orientada en general a ganar dinero. Ese es el problema de la autoayuda, que no tiene una vocación genuina por conocer, sino por hacer que la gente escuche algo que quiere escuchar íntimamente. O sea, todo esto del pensamiento positivo. No quiere decir que lo otro sea verdadero tampoco, pero hay una bastardización del pensamiento, para mí, ¿no? En lo que se llama autoayuda. Bueno, y digo esto porque tiene que ver sobre todo con este origen de este trabajo sobre uno mismo, del cual habla Foucault, y que justamente hace residir el origen en los pitagóricos. Bueno, propósito del capítulo. Todo lo que puedo hacer aquí es considerar brevemente algunos aspectos de ella. El esquema acerca del alma. Esta es una cita de Dodds, que afectaron de modo crucial a la interpretación griega de los factores no racionales de la experiencia humana. Tengan en cuenta que el libro de Dodds se llama Los griegos y lo irracional. Nosotros tomamos un capítulo que nos interesa particularmente, que es la cuestión esta de los chamanes y el puritano. Agrega, haremos bien, por tanto, en andar despacio y mirar con cuidado donde ponemos los pies entre los despojos. Vieron que dice que es un camino que ha sido largamente transitado y que hay que tratar de tener cuidado y no volverse hundido donde otros se hundieron, ¿no? Bueno, en otros términos, resulta enigmático cómo, esto lo decimos nosotros, ¿no? Nosotros no, yo. Resulta enigmático cómo de celebraciones de carácter orgiástico y que tienden a la pérdida de sí y son de carácter colectivo, se resuelven en instituciones en las que los pertenecientes a la comunidad se entregan a ejercicios disciplinarios, la famosa ascesis, o esto que llamamos un asceta, en griego significa ejercitarse, que tienden a establecer en cuanto menos la soberanía del alma por sobre las apetencias del cuerpo, y eso es de carácter claramente apolíneo, ¿no? O sea, si lo dionisíaco es la pérdida de sí, eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Nietzsche y el nacimiento de la tragedia. Tenemos, por un lado, el aspecto dionisíaco, que tiene que ver con la pérdida de sí, con la embriaguez, también tiene que ver con la mística, o sea, una suerte de procedimiento, podríamos llamarlo, de que uno se despoja de sí mismo y se entrega a algo que juzga como superior o igual, o sea, el alma individual se funde con el alma colectiva, con lo divino. A eso lo llamamos mística. En cambio, aquello que ocurre en estas sectas, particularmente en la pitagórica, es un trabajo estrictamente individual, donde lo que hay es primero una separación con lo otro y una suerte de trabajo introspectivo. Y eso es claramente apolíneo, ¿no? Por la individualidad, por el control, por la circunspección, todas esas formas de acciones humanas corresponden mucho más a Apolo, que es el dios de la distancia, de la forma, el dios que ve antes, el dios providente, que con Dioniso, que es el dios de la pérdida de sí. Por eso resulta sugestivo este tránsito de, en las celebraciones dionisíacas, de la soberanía de lo dionisíaco a las sectas filosófico-religiosas, donde tenemos una soberanía de lo apolíneo, ¿no? Bien. Siendo una instancia debilitante del alma, en tanto las inclinaciones corporales tienen su efecto en el alma, fundamentalmente la disipación de su fuerza originaria, lo que devendría en encarnaciones declinantes. Esta frase, como ven, mía, lo que quería decir con esto es que no es que el alma es indiferente a las acciones del cuerpo, por el contrario, las acciones del cuerpo, en tanto nosotros aceptamos sus motivos y los llevamos a la luz,
el alma se resiente, se debilita, porque pensado en los términos de ellos, pierde su concentración, su cohesión originaria y se disipa en el cuerpo. Por eso después carece de la fuerza cohesiva, digamos, o la fuerza de individuación, o sea, de volverse una, y entonces resultan como creen en la reencarnación, que las siguientes reencarnaciones serán en seres inferiores, ¿no? Bueno, aquí entonces lo que hace Dodds, como todos los escritos de este tipo, eruditos, es una enumeración de lo que llamaríamos el estado del arte, o sea, hasta dónde hemos llegado, y para eso cita a otros, en nuestra investigación acerca de las peripecias de la concepción del alma a lo largo del tiempo en el mundo griego. O sea, veamos a partir de testimonios escritos cuáles son las diferentes concepciones del alma que han sucedido en el mundo griego desde la época arcaica hasta la institucionalización de esa creencia en la inmortalidad del alma y, en el caso de los pitagóricos, de la reencarnación, en la cual también creían los órficos, ¿no? Pero como bien dice del orfismo, se dice mucho, pero no se sabe mucho. De todas maneras, el otro día descubrí, les recomiendo algo. Hay en YouTube, están grabadas en YouTube las conferencias de una fundación catalana que se llama Juan March. Creo que es catalana. Bueno, ahí hay decenas de conferencias, todas excelentes. Y hay una sobre el orfismo, que ya la escuché varias veces, ¿sí? Pero esas se las dejo a ustedes para que la escuchen, porque es realmente muy interesante y son muy buenas. Hay otras sobre las celebraciones dionisíacas, sobre Eleusis, sobre el teatro griego, sobre Pericles, sobre Fidias, sobre los presocráticos. Bueno, es realmente es extraordinario. Aparte son todas muy buenas, muy, muy buenas. Los que hablan son verdaderos sabios en la materia. Bueno, me estoy desviando un poco. Estas son las enumeraciones que hace Dodds acerca de testimonios que hablan de la naturaleza de la psique. Tiene que decirle alma. Recuerden que psique en griego lo que recuerda es la expiración, que ese nombre casi tiene el carácter de ser una onomatopeya, ¿no? Que lo que, y digamos a través de la palabra misma, se ilustra ese momento en que el alma sale por la boca y se dirige al lugar nocturno del Hades, que esa es la concepción tradicional. Pero como les dije, al no haber una institución religiosa dependiente de una casta sacerdotal que a su vez tiene que ver con un libro sagrado, la dispersión de las creencias, convicciones, ideas acerca del mundo y de la vida de los dioses y del alma y de la religión son muy dispersos. Podemos encontrar expresiones que dicen que hay un castigo para los malvados y un premio para los buenos, pero también parecería que predomina en el mundo griego la idea de que la separación entre mortales e inmortales es absolutamente irreversible e irreductible. O sea, nosotros ya somos poco acá, y después de muertos somos menos. Somos esas almas que vagan por el lugar nocturno y que carecen de fuerza y de sentido. Yo creo que ya les conté, pero si no se los cuento de nuevo, que es cuando Odiseo baja al Hades, sí se los conté. Bueno, se encuentra con los fantasmas, con las sombras, y habla con Aquiles y le dice, bienaventurado, y el otro dice, prefiero ser el último de los servidores de alguien a reinar entre los muertos, ¿no? Como que es
Un bajón. Bueno, Píndar dice, una imagen de la vida que procede de los dioses. Duermen mientras los miembros están en actividad, pero cuando duerme el hombre muestra a menudo en sueños una decisión de dicha o adversidad venidera. O sea, hay en ese yo oculto una suerte de videncia que está opacada o dormida en el momento de la vigilia, ¿no? Un cierto poder entonces que cobra vida fuera de la vigilia y observa un cierto poder sobrenatural como la adivinación. Es un yo oculto. Ah, puede ser, Patricio, que a eso te refieres con esotérico. Bueno, esoterismo es estas ideas de que hay ciertos poderes ocultos en nosotros. ¿Habla de los sueños? Sí, por Claro, eso le preguntaba. los sueños, bueno, me acuerdo, mi suegra tenía un libro de sueños. Si soñabas con algo, quería decir que te iba a pasar tal cosa. O sea, no los padres de usted, pero los abuelos de ustedes era algo común. Que hubiese Yo libros de sueño. sueños. ¿Cómo? Yo suelo tener sueños que después pasan, no sé si es déjà vu o... Bueno, capaz que tenés esos poderes esotéricos. Pero bueno, lo que están diciendo acá es que hay algo en nosotros que en la vigilia, o sea, en el día a día, está oculto y que cobra vida en el momento del sueño y que tiene una facultad providente, o sea, que ve antes. Esa es una capacidad esotérica, claramente, en el sentido que le decíamos recién a Patricia, ¿no? Bueno, saben ustedes, esto de la separación entre cadáver y espíritu es porque los muertos en la Ilíada se queman, ¿no? Son incinerados. Pero parece que esa costumbre después se pierde o se desdibuja. Y lo otro que creo que, no me acuerdo si fue Abril, no sé si está Abril hoy, que preguntó qué quería decir consustancial, y creo que ahí está la palabra, o sea, cadáver y espíritu son consustanciales, forman como una misma sustancia. Y por eso se tiene esta costumbre de alimentar a los muertos, o sea, le ponen una cánula entre las mandíbulas y lo alimentan. Dodds dice, y lo hacen por una buena razón, tal como una niña alimenta a su muñeca, ¿no? No, esta gente alimenta a los muertos. Claramente lo que hay ahí es una negación de los fenómenos, de los hechos, dice, ¿no? Bueno, acá hay algo, bueno, Solon, ahí tienen una entrada a la Wikipedia, ¿sí? Para ver quién es este gran legislador. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Se prohibió la inveterada costumbre de seguir alimentando cadáveres a través de una cama. Otra, identificar la psique con la personalidad del hombre vivo. No es antagonista el alma con el hombre, y se identifica con el thumos homérico. Esa Y, hay que decirla así, de esta manera rara como yo lo digo, porque es la ipso griega. ¿Cómo? ¿Qué Así. significa Thumos. psique? ¿Cómo? ¿Psique? Alma. Sí. Ah, alma. Alma. Pero con todas las observaciones que hemos hecho, que no es lo que entendemos nosotros por alma, ¿no? Como alma. Igual va Claro. cambiando, vieron que nosotros también decimos, este hombre no tiene alma, o entregó el alma, o le pegó con alma y vida, todo ese tipo de cosas, que tienen, digamos, se acercan más a esta concepción del thumos homérico, que quiere decir ánimo, aliento, principio de vida, pensamiento, afecto, pasión, ¿no? O sea, la psique es el correlato mental del soma, del cuerpo. O sea, aquello que el cuerpo experimenta se muestra en la psique. ¿Mm? O sea, lo que está queriendo decir aquí Dodds es que la idea de alma no era diferente del cuerpo. No había una separación expresa, contundente, irreductible entre cuerpo y alma. ¿Mm? ¿En qué Eso se tiempo debe... era eso? ¿Cómo? ¿En qué tiempo era eso del que está hablando? Esta es la época arcaica, es anterior al siglo V. ¿Mm? Estamos hablando de los siglos 8 hasta el V antes de Cristo. ¿No? Bueno, escúchenme, se nos acaba el tiempo, así que yo vuelvo a entrar y ustedes, ¿sí?
No sé, que los he perdido, che. ¿Cortamos y volvemos a entrar? Esperen, no sé por qué es lo que ha pasado, porque no quiero terminar la reunión. Porque veo que aquí están, ustedes me siguen escuchando. Lo que me ha desaparecido a mí es, bueno, es el PowerPoint. ¿Sí? No, ahora cuando se cumplen los 40 minutos cortamos y vuelvo y los voy esperando. ¿Sí? Sí. Igual mucho no avanzamos. ¿Vale? Bueno, estábamos aquí. Entonces, ese timos homérico, o sea, cuando en griego ponen la Y, hay que esa letra se llama Y. Porque los griegos tienen 7 vocales, no 5 como nosotros. ¿Sí? Y para poder distinguir la iota, que es la I nuestra, usan la Y cuando en griego está dicho con la Y, que es esta Y, ¿no? Lo mismo que psige, ¿sí? Bueno, lo que quiere decir es, hasta el siglo V, por lo menos, no había de ninguna manera una concepción que separase de un modo drástico el cuerpo del alma, ¿no? Después la psijai es el plural de psique, ¿no? Es un plural, hay muchos plurales en i, tanto en latín como en griego y en italiano, ¿no? La psijai y el hades, tal como lo hemos señalado, implican otra vez una cierta consustancialidad entre el cuerpo, soma es el cuerpo, ¿no? Y la psique. En el siglo V, recuerden que el siglo V, recuerden, digo, porque esto lo vimos cuando hicimos la sinopsis histórica. O sea, hay un siglo fundamental en la historia de Grecia, y en particular de Atenas, y en particular de la historia de Occidente, es el siglo V. En el siglo V, en el 490 a.C. y en el 480 a.C. son las guerras contra los persas. Mucho más decisiva la del 480, donde los griegos coaligados vencen en esas 3 batallas famosas a los persas, que son Salamina, Platea y Micala, ¿no? Y a partir de esas victorias contra los persas, es el surgimiento del siglo de oro ateniense. Es la época de Pericles, la época del surgimiento de todas las artes, la tragedia, el pensamiento, todo surge en ese siglo. Es como si fuese la época del Renacimiento en Europa, que de pronto todo estalla. Bueno, el siglo V es eso, para sobre todo Atenas, ¿no? Bien, en el siglo V sigue en cierta continuidad con las concepciones más antiguas, considerándose al alma como un aspecto íntimo del hombre, más cercano a lo emocional que a lo racional. Se habla de ella como sede del valor, de la pasión, de la compasión, de la ansiedad, del apetito animal. Rara vez, antes de Platón, se la menciona como sede de la razón. Eso es lo nuevo. Porque para la razón, Homero tenía la palabra nous, de viene nous y conocer, ¿no? Pero no había una filiación, como sí aparece en Platón, entre la razón y la psique. Eso es un asunto que vendrá con esta transformación del pensamiento acerca del alma, ¿no? Su esfera es equivalente, como señalamos, al timos homérico. Se puede señalar, como para matizar este mosaico de concepciones, que para algunos es portadora de ciertos poderes, como la de una intuición no racional. Entendemos por intuición nosotros la captación inmediata de algo. ¿Qué es lo que se opondría a la intuición desde el punto de vista del conocimiento? La deducción o la inducción. La deducción es el procedimiento intelectual que se usa en las ciencias formales, como por ejemplo la matemática, que partiendo de un determinado principio, que llamamos axioma,
pero también a través de un procedimiento llamado deducción vamos extrayendo proposiciones tan verdaderas como la primera, ¿no? Y la inducción es el procedimiento intelectual que, a partir de lo particular, se eleva a lo general. En cambio, la intuición es una captación inmediata, o sea, la manera más común de comprender qué significa intuición es cuando se habla, ¿vieron?, de la intuición femenina, o sea, que no es resultado de un proceso racional, sino que es una captación inmediata. A eso hace referencia esta concepción de que en el alma existe una capacidad de intuir, esto es, de captar de modo inmediato algo, pero que no es racional, como los sueños de nuestra compañía. Sueña y después, de alguna manera, ese sueño intuye algo que va a venir. Sea verdad o no, que en boca de un ateniense ordinario del siglo V la palabra psige, esto es una cita de Dodds, ¿no?, tenía o podía tener un ligero sabor a cosa extraña o sobrenatural. Lo que no tenía era sabor alguno a puritanismo, ni el más ligero rastro de rango metafísico. Acá está excluido de esta afirmación Platón, porque recuerden que Platón nace en el 427, o sea, hacia el final del siglo V, y muere en el 347, donde ya estamos en el siglo IV antes de Cristo. Digamos, cuando Platón tiene 27 años se termina el siglo. Y podemos decir que a partir de ese momento es cuando aparece, o sea, Pitágoras es del siglo V también. Bueno. Primera conclusión y comienzo de su tesis. Hasta aquí, ¿qué ha hecho? Ha acumulado elementos significativos acerca de cuál es la concepción del alma en el mundo griego, hasta llegar a esa suerte de quiebre de esta concepción tradicional, que es cuando aparece la idea de un alma inmortal de características divinas. Eso es lo inmortal y divino son equivalentes. Bueno, leo esto y nos vamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Bien, fue aquí donde el nuevo esquema religioso hizo su contribución decisiva, preñada de consecuencias para el futuro, al atribuir al hombre un yo oculto de origen divino, rompiendo así el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Introdujo Dodds en la cultura europea, bueno, Dodds según esta idea, ¿no?, una nueva interpretación de la existencia humana, la interpretación que llamamos puritana. ¿De dónde vino esta concepción desde que Rode la llamó una gota de sangre ajena en las venas de los griegos? Los eruditos no han dejado de otear el horizonte buscando la fuente de esa gota lejana. La mayor parte de ellos han dirigido su mirada hacia el oriente, hacia Menor o más allá. Por ejemplo, Rode, ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Cómo? O sea que el puritanismo surgió después del siglo V. Lo que está mostrando Rode es cómo se va gestando. Que en realidad Ok. se consuma en el siglo V, pero viene de antes, ¿sí? Lo que está haciendo Dodds ahora es buscando en una fuente no tradicional el origen de la idea de un alma inmortal. Y dice que no es suficiente la concepción tradicional entre los helenistas, ¿no?, que viene directamente de los orfeos. Bueno, cortamos y volvemos. Personalmente, dice Dodds, me sentiría inclinado a empezar mi búsqueda en otro sector. Ese otro sector será el de los chamanes. Bueno, ahora me voy de acá.